páncreas son glándulas anexas al tubo digestivo. Y eso no quiero que pierdan la idea básica que tiene el aparato digestivo, ¿sí? Entonces, este aparato ya hemos indicado, es un aparato que se inicia acá en la cavidad bucal. En la cavidad bucal, ¿no? Se continúa con la faringe, ¿no? Luego viene el esófago, después está el estómago, luego viene el intestino delgado. El intestino delgado con su primera porción, que es el duodeno. Luego tenemos la siguiente porción, que es el intestino, el yeyuno y el ilio, ¿no? Para finalmente concluir con el intestino grueso, ¿sí? Aquí en el intestino grueso hemos descrito ya todo lo que es el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y tenemos ahí al final el recto, ¿no? Terminando en otro orificio que es el ano. Es decir, que el aparato digestivo empieza en un orificio que es la cavidad bucal y termina a nivel del ano, ¿sí? Durante todo el trayecto del aparato digestivo encontramos glándulas que a medida que va transitando los alimentos, estos van actuando, ¿sí? A nivel de la boca hemos descrito a las glándulas salivales, ¿sí? A las glándulas salivales, que son importantes para formar el bolo alimenticio, ¿sí? Ahí existen glándulas, las tres principales, como son las parótidas, tenemos la glándula sublingual, la submaxilar, que son glándulas que secretan saliva, ya sea en su secreción serosa o mucosa, pero al final se mezclan con los alimentos y se forma el bolo alimenticio. Además, también existen en toda la pared de la cavidad bucal glándulas más pequeñas que también producen secreción serosa o mucosa, ¿no? Para coadyuvar en la formación del bolo alimenticio. Este bolo alimenticio se forma acá en la cavidad bucal, ahí, y a través de un proceso que se denomina la deglución, este bolo alimenticio pasa en primera instancia a la faringe, luego al esófago, ¿no? Y posteriormente llega hacia el estómago, ¿sí? Aquí en el estómago el alimento se mezcla con los ácidos que tiene este órgano, ¿no? El ácido clorhídrico y otras enzimas que se van produciendo, ¿no? Para continuar el proceso de la digestión de los alimentos. Este bolo alimenticio se mezcla con los ácidos que tiene el estómago y también con otras sustancias y se forma el quimo, ¿sí? Es una mezcla del alimento con el ácido que tiene el estómago, ¿no? Y este quimo se va vaciando hacia el primer segmento del intestino delgado, ¿no? El intestino delgado de igual manera tiene glándulas duodenales, glándulas yeyunales, glándulas ileales, que secretan moco y también secretan enzimas. Es aquí donde encontramos a dos glándulas muy importantes que se los encuentra en este nivel. Vamos a tratar de unirlas. Acá tenemos a esta glándula que es el hígado, ¿sí? Así lo vamos a dibujar. El hígado, ¿sí? Ahí está el hígado. Y luego tenemos a otra glándula que está en este sector, que es el páncreas. Vamos a dibujar de otro color, amarillo. Aquí, el páncreas. Y este páncreas se extiende por detrás del estómago y llega hasta el vaso. Aquí está el vaso. ¿Sí? Ahí está el vaso, ¿no? Con su cara visceral. Ahora,
Estas glándulas vierten su contenido al duodeno, porque ahí tenemos unos conductos que drenan la secreción que producen estas glándulas. El hígado, a través de las vías biliares, ¿no? Lleva esa bilis que produce el hígado hasta el duodeno. El páncreas hace lo mismo. Tiene unos conductos pancreático principal y el accesorio que drena su contenido llevando el jugo pancreático. ¿Sí? Ahora, la pregunta que quiero hacerles: ¿cuál es la función del hígado? ¿Qué función cumple el hígado acá? A ver si alguien sabe. ¿Qué función cumple el hígado? Secreta bilis y creo que almacena glucosa también. Ya, muy bien. Una de las funciones del hígado es la secreción de bilis. ¿Sí? También es un órgano de almacén o almacena el glucógeno, que posteriormente se transforma en glucosa. ¿Qué otra función más cumple? Doctor, el hígado es un órgano importante para la fabricación de proteínas para la plasma sanguínea. También, muy bien, produce Y, proteínas. ¿Qué más? y cabe mencionar de que si en el boxeo existe el término de golpe al hígado, en el cual si una persona se mueve al lado izquierdo y da un golpe certero al hígado y la persona queda aturdida, es como un knockout certero, porque el hígado es un órgano vital en la persona misma y es uno de los más vulnerables también. Bien, ¿ya? ¿Qué otra función más cumple? Nos ayuda en la depuración de los fármacos, doctor, con los componentes que pueden ser nocivos para la sangre. Sí, a esa función se llama metabolismo. Metabolismo de los alimentos, metabolismo de los medicamentos, drogas, el alcohol que ingresa a través de la vía digestiva, se absorben estos a nivel intestinal, ¿no? Y el hígado los metaboliza, ¿no? Entonces, ahí entra esa función del metabolismo. ¿Qué más? Doctor, ayuda a distribuir la grasa en todo el cuerpo también, ¿Cómo es eso? de que manda la grasa a todo el cuerpo, doctor. ¿Y ahí cómo podríamos definir esa función? En realidad no está muy relacionada con la distribución de grasa, ¿no? Lo que sí es un órgano que metaboliza los alimentos o los micronutrientes que se absorben a nivel intestinal, ¿no? Y uno de ellos son los ácidos grasos, el colesterol, triglicéridos, y que llegan a través de la vía venosa o linfática al hígado y también sufren el metabolismo, ¿no? Y es así de que también produce vitaminas, ¿no? Lipoproteicas más que todo, ¿no? O sea, vitaminas que tienen en su esencia lípidos, ¿no? Que están relacionadas con el metabolismo de las grasas. Por otro lado, también produce factores de la coagulación, ¿sí? Es decir, que el hígado se encarga de producir factores que ayudan a la coagulación sanguínea, ¿no? Entonces, el hígado, como ustedes están viendo acá, es un órgano vital, es un órgano muy importante, ya que por sus funciones cumple acciones, ¿no? Por sus diferentes sustancias y demás que produce, funciones muy importantes en el organismo. ¿Listo? La bilis que produce, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la bilis? Doctor, permite transportar los desechos y descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. ¿Y qué tiene la bilis? ¿Cuál es su componente de la bilis?
Esto en el propedéutico ustedes lo han avanzado. Colesterol, ácidos biliares. ¿Sí? Principalmente tiene agua. Tiene ácidos biliares. H2O, ¿no? Agua. Bueno, no vamos a escribir porque es muy complicado escribir acá. Tiene ácidos biliares, pigmentos biliares, tiene electrolitos, tiene Lectina, colesterol. colesterol también, ¿sí? Y otras sustancias que ayudan a la formación de jabones a nivel del intestino delgado, ¿no? Estos jabones se forman por la mezcla de la bilis con las grasas. Es decir, que la bilis emulsiona las grasas, ¿no? Y se van formando de esa manera jabones, en fin, y se va disgregando las grasas que ingresan a través de la alimentación y se transforman en sustancias absorbibles, ¿no? Y se transforman en ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, y de esa manera se absorbe a nivel intestinal. O sea, es una sustancia muy importante de absorción, o se favorece la absorción de las grasas a nivel del intestino delgado. ¿Sí? Ahora, tenemos otra glándula que está anexa al tubo digestivo, que es el páncreas. ¿Sí? El páncreas. El páncreas es un órgano retroperitoneal que está al mismo nivel del duodeno, está por detrás del estómago, y tiene también unos conductos, ¿no? Unos conductos que drena el jugo pancreático. Y además también el páncreas es parte del sistema endocrino, ¿no? Porque produce insulina. La insulina es una hormona que regula el metabolismo de la glucosa. Es decir, que cuando ingresa alimento, la glucosa empieza a subir en sangre y se produce la insulina para hacer de que la glucosa se almacene en el hígado, ingrese al músculo y llegue a valores normales. Entonces, el páncreas tiene esa doble función. Pero acá en la parte digestiva lo estudiamos más que todo relacionada a la secreción de jugo pancreático. Y es así que el jugo pancreático tiene en su composición bicarbonato de sodio, tiene enzimas que van a disgregar a las proteínas, ¿no? Como la quinotripsina, la tripsina, las lipasas pancreáticas, tiene las disacaridasas, que son enzimas que van a disgregar los carbohidratos, ¿no? Entonces, el páncreas es fundamental también para la digestión de los alimentos, ¿no? Entonces, este jugo pancreático drena a la segunda porción del duodeno, como ya hemos descrito cuando estábamos avanzando este órgano, ¿no? Entonces, hoy vamos a revisar el hígado, ¿sí? El hígado, ¿no? Y sus vías biliares. Ahora, ¿ustedes conocen patologías que pueda tener este órgano? ¿Cuáles son las más frecuentes que conozcan ustedes? A ver, que afecte el hígado. La cirrosis, doctor. Ya, la cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Cuando el excesivo consumo de alcohol daña la estructura del hígado Ya, y debido a eso ya no puede, ¿cómo se utilizaría? Descomponer el alcohol y entonces empieza a afectar la función normal ya, del cuerpo. exactamente. Todas las funciones que hemos indicado en los pacientes que tienen esta patología ya no se cumplen, ¿no? Ya no produce factores de coagulación, tampoco produce proteínas, vitaminas, la misma bilis también está disminuida, existe obstrucción sanguínea porque el drenaje venoso a través del hígado se obstruye, ¿no? Entonces la cirrosis es una complicación a consecuencia, en primera instancia, de un hígado graso, que en este caso es de tipo alcohólico,
y posteriormente se empieza a endurar el hígado, se pone como una piedra, ¿no? Y se hace recontra duro, amarillento por la cantidad de pigmentos, porque tiene pigmentos biliares. Y el hígado se hace más pequeño y se hace completamente duro, ¿no? Y a eso llamamos cirrosis. Voy a mostrarles unas imágenes de la cirrosis y cómo es que se manifiesta y con qué síntomas se manifiesta, ¿no? Eso lo vamos a ver una vez que revisemos el drenaje venoso a través de la vena porta, que ya lo hemos ido mencionando anteriormente, ¿no? ¿Qué otras patologías conocen que se puede presentar aquí en el hígado? La hepatitis B, doctor. Es la hepatitis B, ¿no? La hepatitis B es una inflamación del hígado producida por un virus, ¿no? Virus de la hepatitis. Entonces hay hepatitis A, B, C, D, todas estas son virales. Sí, pueden haber también tumores, ¿no? En el hígado, benignos, malignos. Pueden haber quistes, ¿no? Quistes a consecuencia del ingreso de parásitos. Es decir, que a través de las vías de la vía digestiva ingresan con los alimentos huevos de parásitos, ¿no? Y estos llegan a anidar a nivel del intestino delgado o pasan al torrente sanguíneo y llegan de esa manera al hígado, ¿no? Y ahí empieza a crecer un parásito, ¿no? Entonces, como la fasciola hepática, el quiste hidatídico, que son parasitosis que se presentan a nivel estómago, ¿no? Y otra patología muy frecuente es la formación de cálculos, ¿no? La formación de cálculos a nivel de las vías hepáticas o extrahepáticas, ¿no? Han debido escuchar ustedes la colecistitis, ¿no? Colelitiasis, que son inflamaciones de la vesícula con la formación de cálculos, ¿no? Es decir, se forman litos o piedras, ¿no? A nivel de los conductos, a nivel de la vesícula, ¿no? Y esto es muy frecuente la formación de cálculos a nivel de las vías biliares extrahepáticas principalmente, ¿sí? Eso lo vamos a comentar también posteriormente, ¿sí? ¿Qué otras patologías más conocen ustedes que pueda afectar al hígado? El hígado también puede sufrir a consecuencia de una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? El hígado puede crecer. Fíjense cómo una afectación cardíaca puede afectar al hígado y el hígado empieza a aumentar de tamaño, ¿no? Enseguida vamos a comentarles sobre algunas patologías en este sentido, ¿no? Entonces, es importante que ustedes por eso conozcan las relaciones, las estructuras que salen, ingresan de este órgano y cómo estos órganos se conectan con otros órganos que están ahí cerca. ¿Listo? Muy bien. Vamos a borrar estos dibujitos, vamos a poner otros, ¿sí? A ver, vamos a ir definiendo el hígado. El hígado entonces es una glándula, es una de las glándulas más voluminosas y pesadas que tenemos en el organismo, tiene un peso más o menos de 1500 gramos, ¿no? En hígado de un cadáver. Y en una persona más o menos circula 800 a 900 ml de sangre en el interior del hígado, entonces le hace aumentar el peso, ¿no? Vivo, más o menos cerca de 2,5 kilos. Es una glándula de consistencia firme, es decir, que no es ni blanda ni dura, es semidura. Tiene un color vinoso. Ustedes han visto al mercado, van a comprar hígado, ¿no? Entonces se hacen filetes de hígado y ven el color del hígado, es un color vinoso. Esta consistencia firme que tiene el hígado también lo hace bastante frágil.
y depresible. Ustedes agarran el hígado, entonces pueden presionar con su dedo y fácilmente se aplastan. Y es por eso que es muy susceptible a las rupturas del hígado. Lo que comentaba Fernando, por ejemplo, Fernando Isa decía de que el hígado, al ser un órgano bastante voluminoso, puede ser un lugar de traumatismo, ¿no? En el boxeo, en el taekwondo, en el karate, una pelea callejera que te den un golpe contuso a nivel del hígado, puede hacer de que por la fragilidad que tiene, ¿no? Y por lo voluminoso que es el hígado, puede sufrir una ruptura de su cápsula y provocar una hemorragia abdominal muy importante y que puede ser fatal, ¿no? Lo mismo es con el vaso. El vaso también que está en el otro lado también es frágil, ¿no? Entonces, eso es en relación a la consistencia, ¿no? Ahora, ¿qué forma tiene el hígado? ¿Qué forma tiene el hígado? ¿Eh? ¿Qué forma tiene el hígado? Tiene la forma de la mitad de un ovoide, ¿sí? Acá estoy dibujando el hígado. Fíjense, todo esto es a ver, aquí. Todo esto es el ovoide, fíjense. Bueno, así. Así, así, ¿no? Y es la mitad. La mitad de de un ovoide, ¿no? Esta mitad se queda hacia arriba y a la derecha, ¿no? Es por esa razón de que el hígado tiene dos caras, ¿no? Tiene dos caras. Una cara que está ubicada hacia arriba y es convexa en todos los sentidos y que se lo encuentra por debajo del diafragma, ¿no? Y por esa razón se la denomina cara diafragmática. Esta, la que estamos viendo acá en este momento, es la cara diafragmática, ¿no? Y se le encuentra por debajo del hemitórax derecho. Y ahí en el hemitórax derecho está el diafragma, ¿no? Si nosotros dibujamos acá, el diafragma viene así. Ahí y ahí. Y ahí está el tórax, hacia arriba, ¿no? Y aquí está el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Así, ¿no? Y aquí está el corazón. Entonces, este órgano se lo encuentra protegido en realidad por el tórax, ¿sí? El tórax y las costillas todo la protegen porque está en el hemitórax derecho. Está debajo o en el interior del tórax, pero separado del tórax por el diafragma, ¿no? Es por eso de que este órgano se lo encuentra en el hemitórax derecho, ¿no? Por debajo del diafragma. Hay un espacio ahí que se llama subfrénico derecho, ahí se lo ubica el órgano. Y si nosotros proyectamos el órgano, así más o menos es este reborde, fíjense, el reborde costal, hasta acá llega el esternón, ¿no? Hasta ahí está, y acá están las costillas, de esa manera. Fíjense, ahí están las costillas, de un lado, las costillas del otro lado, ¿no? Entonces, estas costillas están protegiendo al hígado, ¿no? Inclusive se aproxima, ¿no? Hasta la cuarto, quinto espacio intercostal. Entonces, está en este sector. Y si nosotros proyectamos a los cuadrantes que tenemos en la parte anterior del abdomen,
está ubicado en el hipocondrio derecho, en el epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo, ¿no? Esa es la ubicación de este órgano, ¿no? Estamos indicando de que este órgano tiene dos caras. La cara que está acá relacionada con el diafragma se llama cara diafragmática y es una cara convexa en todos los sentidos. Tiene una proyección anterior, una proyección derecha y otra extensión o proyección posterior, ¿no? Pero es convexa en todos los sentidos, ¿no? Y se amolda a la forma que tiene el diafragma en este sector, ¿no? Vamos a ir borrando algunos dibujitos para ir ya describiendo el hígado. A ver. Vamos a ver. Bien. En la cara diafragmática encontramos la presencia de un ligamento, ¿sí? Que está en este sector más o menos. ¿Qué se llama ese ligamento? Los que ya han avanzado, porque con el doctor Zúñiga ya creo que han avanzado. ¿Qué se llama ese ligamento? Que tiene Ligamento falciforme. Eso, muy bien. El ligamento falciforme. El ligamento falciforme es una formación peritoneal, es parte del peritoneo que se refleja una vez que llega al hígado, ¿no? Es el peritoneo visceral y de ahí se refleja hacia el diafragma. Este ligamento tiene la forma de una hoz. Ustedes conocen la hoz, ¿no ve? Es la hoz que utilizan los agricultores, que tiene así de esta forma, ¿no? Que sirve para cortar pasto, alfa, ¿no? Tiene la forma de una hoz, ¿no? Y tiene una cara derecha, una cara izquierda, y en la base de este ligamento encontramos a otro que es el ligamento redondo, ¿no? Que corresponde a la obliteración de la vena umbilical, ¿no? Entonces ahí encontramos estos dos ligamentos, ¿no? En la cara, la parte superior de la cara diafragmática, ¿no? Y acá este ligamento falciforme está unido al diafragma, que está acá, al diafragma. Es por eso que por la disposición de esta hoz o este ligamento falciforme se forman dos espacios, sufrénico derecho y el sufrénico izquierdo, ¿no? Esto es importante porque muchas veces hay patología que solamente afecta a este espacio sufrénico derecho y por la presencia del ligamento falciforme no pasas el espacio sufrénico izquierdo. Es por eso de que por la presencia del falciforme y el ligamento redondo, esta cara se divide en dos partes, que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ¿no? Ahora, hacia atrás, en la parte posterior de esta cara, encontramos a otro ligamento. ¿Qué ligamento es? Que tiene dos hojas, así, hacia atrás. Es decir, hacia la parte posterior, no hacia adelante, sino hacia atrás. Hay un ligamento atrás. ¿Qué se llama? El ligamento coronario, doctor. Exactamente, el ligamento coronario. El ligamento coronario, que es un medio de fijación de este hígado y es el más importante, y es el que une el hígado al diafragma, ¿no? Es un ligamento muy importante y que también es una dependencia del peritoneo visceral acá, y este ligamento coronario tiene dos hojas, una superior y otra inferior, ¿sí? Este ligamento coronario en los extremos forma otro ligamento que se llama ligamentos triangulares, ¿sí? Ahí. Y es así de que estas dos hojas que tiene acá delimitan un espacio que no tiene peritoneo, es la zona desnuda del hígado, ¿sí? Así se denomina esta zona de acá. Es una zona desnuda, todo esto. Todo esto es una zona desnuda que tenemos en la parte posterior del hígado y que está adherida al diafragma,
¿no? Ese es el verdadero ligamento de fijación del hígado, ¿no? Entonces, estas son las características más importantes que tenemos en esta cara diafragmática. Otro detalle más, hacia atrás tenemos a la columna vertebral, ¿sí? A la columna vertebral que en cierta medida deja un canal en la parte posterior, ¿no? O sea que deja una impresión de un canal por la presencia de la columna vertebral y también por la presencia de la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, a toda esta es la cara diafragmática, ¿sí? Este reborde que ven acá, este de acá, es el borde inferior. Este borde inferior que está paralelo al borde costal, ¿no? Al borde costal. Y este borde inferior se lo puede palpar cuando al paciente se le pide que inspire profundamente, ¿no? No se olviden que acá están los pulmones, ¿no? Entonces, al llenar bastante aire en los pulmones, el diafragma desciende, ¿no? Y consigo hace también de que el hígado descienda y se lo puede palpar el borde inferior, ¿sí? Por debajo del reborde costal, ¿no? Entonces es una maniobra que ustedes van a utilizar cuando estén explorando el borde inferior o sospechen alguna inflamación de la vesícula o del mismo hígado, entonces pueden palpar en este sector, pero tienen que pedir al paciente que inspire profundamente, es decir, que meta bastante aire en los pulmones y hace de que el diafragma empuje el hígado hacia abajo y se lo pueda palpar. Ahora, la otra cara que tiene el hígado es la cara que está mirando hacia abajo y atrás. Esta cara se la denomina cara visceral. Así lo vamos a dibujar, fíjense. Esta es la cara visceral. Es la cara que está mirando hacia abajo y hacia atrás. ¿Qué me pueden decir de esta cara? Esta cara, la cara visceral, es una cara bastante irregular por la presencia de surcos, por la presencia de fosas. Estos surcos, estas fosas se presentan por la relación que tienen con los órganos vecinos, ¿no? Y además también por la presencia de algunas otras estructuras que están en esta cara, ¿no? Entonces, a diferencia de la anterior cara, esta cara visceral, ¿no? Es la cara inferior, que también algunos llaman, es una cara bastante irregular por la presencia de surcos y fosas, ¿no? Que corresponden a las impresiones de la relación con los órganos vecinos. ¿Qué es lo que nos llama la atención en este sector? Acá tenemos en el lado izquierdo, tenemos un surco, ¿sí? Un surco izquierdo, ahí y ahí. En este otro lado tenemos también otro surco, pero que está representado por una pequeña fosa, y hacia atrás se extiende otro pequeño surco, ¿no? Relativamente ancho. Y en medio de esto encontramos otro surco horizontal, ¿sí? Entonces, estos son surcos que tenemos de dirección antero-posterior y otro transversal, ¿sí? Y de esa manera, fíjense, esta cara se divide en estos 4 espacios. Uno en el lado izquierdo, otro acá, hacia adelante, otro hacia atrás y otro más amplio hacia el lado derecho. Estos son lóbulos que se forman en la cara inferior. Tenemos acá el lóbulo derecho, amplio, el lóbulo izquierdo, más estrecho. Tenemos acá un lóbulo que se llama lóbulo cuadrado y hacia atrás tenemos el lóbulo caudado o también llamado despiégel, ¿sí? Lóbulo caudado.
caudal. Ahora, estos surcos de dirección antero-posterior están unidos por un surco transversal, más o menos de unos 5 o 6 centímetros, ¿no?, de longitud, y de profundidad, que es más o menos 1 a 2 centímetros de profundidad, es un surco horizontal. Este surco horizontal se lo llama porta hepático, o es el hilio del hígado, el hilio hepático. ¿Sí? Ahora, en estos surcos que encontramos, vamos a ir dibujando. Aquí. En este surco izquierdo, ¿qué encontramos acá? ¿Alguien sabe? ¿Qué encontramos ahí en ese surco? Están alojados dos órganos, dos estructuras ahí. ¿Cuáles son? La vesícula, doctor. No, aquí en el lado izquierdo. ¿Qué está? Está el ligamento redondo. El ligamento redondo. ¿Sí? Ahí está el ligamento redondo. ¿Sí? Y este ligamento redondo hacia atrás se continúa con una formación embrionaria que se llama conducto venoso de Arancio. Han debido escuchar. Entonces acá tenemos un conducto que se llama el conducto venoso de Arancio, que es una obliteración de una vena. ¿Sí? En el otro surco, ahí sí encontramos a la vesícula. Aquí. Aquí sí encontramos a la vesícula. Es la fosa cística. ¿Sí? Ahí está la fosa cística. Hacia adelante. Entonces ahí se aloja la vesícula. Y hacia atrás, ¿qué encontramos de la vesícula? La vena cava inferior, doctor. Eso, muy bien. La vena cava inferior. ¿Sí? La vena cava inferior. Ahí está alojada la vena cava inferior, e inclusive este surco en la parte posterior es profundo por la presencia de la vena cava inferior, ¿no? Y acá en el surco horizontal, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? El ingreso de la vena, digo, de la arteria hepática. Ingresa ahí la vena porta hepática. Ingresan nervios. Salen vasos linfáticos. Y también salen ahí conductos, los conductos hepáticos. Es decir, de que a través del hilio hepático y de este surco horizontal ingresan y salen elementos que son propios del hilio hepático. ¿Sí? Del pedículo hepático, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, estos son aspectos importantes que tenemos en la cara inferior, o llamada también cara visceral del hígado. ¿Sí? Ahora, eso es en cuanto a los surcos. Si vamos a ver en los lóbulos, tanto derecho como izquierdo, encontramos también algunas fosas. Aquí en el lóbulo izquierdo encontramos una fosa muy importante. Acá es una impresión, una fosa ahí. ¿Qué se llama esa fosa o esa impresión? Es la impresión gástrica. Ahí encontramos una fosa gástrica, una fosa de relación con el estómago. En el lóbulo derecho también encontramos otra fosa, aquí, en este sector, hacia la parte posterior. ¿Qué se llama esa fosa? Fosa renal. Es por la relación con el riñón derecho, ¿no? En este sector encontramos otra fosa.
¿Qué se llama esa fosa? Fosa cólica. Fosa cólica. ¿Por qué? Porque ahí se relaciona con el ángulo o ángulo derecho del colon, ¿no? La flexura cólica derecha. Entonces ahí se relaciona con la flexura cólica derecha, ¿no? Entonces deja su huella este ángulo, ¿no? Entre el colon ascendente y el transverso. En este sector, aquí encontramos también a veces una fosita más pequeña que corresponde a la relación con el duodeno, ¿no? Una fosita duodenal. Aquí en este sector a veces se observa una pequeña fosita que corresponde a veces al esófago, ¿sí? O a veces este está acá, en este sector. Pero los más constantes son la fosa gástrica, la renal, la cólica y la duodenal. Entonces, por esta razón, esta cara visceral que tenemos en el hígado es bastante irregular por la presencia de surcos y fosas, ¿sí? Que corresponden a la relación de órganos vecinos. Muy bien, no sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Ya. Hablaremos de las vías biliares. Enseguida voy a mostrarles unas imágenes de hígado, en fin. Hablaremos de las vías biliares. ¿Qué saben de las vías biliares? ¿Qué son las vías biliares? Mientras tanto voy a ir dibujando. ¿Qué saben de las vías biliares? Son Porque conductos, doctor, que llevan bilis dentro del hígado, doctor. ya. Tenemos vías biliares intrahepáticas y vías biliares extrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas son aquellas vías biliares que los encontramos acá, en el interior del hígado. Estas vías biliares tienen el mismo trayecto, la misma dirección que la vena porta, ¿no? Cuando ingresa la vena porta, se distribuye con la arteria hepática, con las vías biliares y con las venas. Tienen la misma división. Es por eso de que cada lobulillo que tiene el hígado tiene su arteria, su vena y su conducto biliar. ¿Sí? Hacia afuera tenemos las vías biliares extrahepáticas, son aquellas que están por fuera del hígado. Entonces, estas se inician en dos conductos, que es el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ambos se unen y forman el hepático común. Y este hepático común se continúa hacia abajo y se continúa con el conducto colédoco, o con el nombre de conducto colédoco, que llega a desembocar en la segunda porción del duodeno que está acá. Ahí desemboca. ¿Sí? Ahí está el estómago, ¿no? Entonces ahí. Entonces llega a desembocar en la segunda porción del duodeno. Ahora, estas vías biliares extrahepáticas se dividen en dos partes. O sea, para estudiarlo mejor, se lo divide en dos partes. En vías biliares extrahepáticas principales y accesorias. La vía biliar principal está constituida por los dos conductos hepático derecho e izquierdo, el conducto hepático común y el colédoco. La vesícula y el cístico forman parte de las vías biliares accesorias. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirve la vesícula? ¿Cuál es la función de la vesícula? Doctor, la vesícula biliar almacena la bilis. Ya, muy bien, almacena la bilis. ¿Durante cuánto tiempo?
durante el tiempo que sea necesaria. Cuando ingresan grasas durante la alimentación, la vesícula se contrae y vacía su contenido al duodeno. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que la bilis llega a la vesícula? A través de los conductos. Es decir, acá en el hígado se forman, en los lobulillos hepáticos, se va formando la bilis y a través de los conductos intrahepáticos drenan acá, ya sea en el conducto hepático izquierdo y a través del conducto hepático derecho. Pasan al común y se pasa luego a la vesícula. Y llega a la vesícula y ahí se almacena. Obviamente que parte de esa bilis también pasa directamente al conducto colédoco y drena aquí al duodeno. ¿Sí? Pero gran parte llega a la vesícula y se va almacenando. ¿Cuánto es la producción de bilis al día? ¿Alguien sabe cuánto se produce al día en 24 horas? Más de 1 litro. Más de 1 litro se produce bilis en el hígado. Y esta bilis se va pasando acá y se almacena en la vesícula biliar. Pero la vesícula no es un órgano grande que va a almacenar 1 litro, ¿no? Entonces, a medida que va pasando a la vesícula, se va absorbiendo el agua, porque tiene un epitelio de absorción la vesícula. Entonces va absorbiendo el agua, ¿no? Y se concentra la bilis en la vesícula. Y la vesícula al final de las 24 horas, si es que no se vacía la vesícula o no se elimina la bilis porque la persona no se ha alimentado, no ha ingresado grasa, puede almacenar de 60 a 70 ml, nada más. Entonces tiene un epitelio de amplia capacidad de absorción, es decir, que tiene la capacidad de convertir a una bilis concentrada gracias a la absorción de agua, ¿no? Entonces se absorbe gran cantidad de agua principalmente, es por eso que se concentra, ¿no? De 1 litro se concentra a 60, 70 ml, ¿no? Y una vez que ingresa, si digamos ingresa acá, ingresa a esta grasa, hemos ido a un fin de semana, hemos comido un choricito, un choripán, tal vez algunos están en el estado viendo el partido y no han venido a pasar clase, entonces están comiendo choripán, el choripán tiene grasa, ingresa acá, se mezcla con los ácidos aquí en el estómago y empieza a pasar esa grasa acá al duodeno, y la grasa está aquí. Cuando llega la grasa a nivel del duodeno, se produce una hormona que se llama la colecistocinina. Esta hormona, que se produce acá en el intestino delgado, en el duodeno, va por vía sanguínea y llega a la vesícula. ¿Qué es lo que hace a la vesícula? Empieza a contraerle para vaciar esa bilis a través del colédoco y de esa forma llega la bilis a mezclarse con los alimentos ricos en grasa. Contrae la vesícula y relaja al esfínter de Oddi. Aquí hemos descrito este esfínter de Oddi que está a la salida del conducto colédoco, ¿no? Y está rodeando al esfínter, digo, a la apertura del conducto colédoco y también del páncreas, ¿no? Del pancreático principal. Entonces se relaja y el esfínter se abre y permite la salida de la bilis a ese nivel. Eso es en condiciones normales. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la vesícula está llena de piedras aquí? Hay un cálculo, aquí otro cálculo, la vesícula está inflamada. La inflamación de la vesícula se llama colecistitis. Cuando existe
cálculo se llama coledocolitiasis, ¿no? Porque existen cálculos que están aquí. Entonces, ¿qué sucede cuando hay cálculos? Estos cálculos, al momento de contraerse, pueden obstruir aquí, en el cístico. Ahí se queda un cálculo enclavado. O puede enclavarse aquí o enclavarse a este lado. Es decir, que el cálculo se ha formado en la vesícula, pero por las contracciones ese cálculo puede salir de la vesícula, pasar por el cístico y contraerse. Digo, encontrarse acá y obstruir, ya sea al final del cístico o en el colédoco mismo o aquí, cerca del esfínter de Oddi. Entonces, no va a poder drenar adecuadamente la vesícula, la bilis que tiene en su interior. Pero ha ingresado grasa acá, ha ingresado grasa y se está produciendo gran cantidad de colecistocinina, que es una hormona que produce contracciones vesiculares, relaja el esfínter y para que se mezcle con la bilis. Pero como no hay bilis, porque hay esta obstrucción, ¿no? Entra en un círculo vicioso acá, es decir, un círculo, ¿no? Producción de colecistocinina, contracción de la vesícula, relajación del esfínter, pero no pasa bilis, no pasa bilis. Entonces, esta es la razón por la cual la vesícula empieza a contraerse y produce los famosos cólicos biliares. ¿Qué son los cólicos biliares? Son dolores espasmódicos a nivel de esta zona. Esos dolores se presentan por la contracción continua y periódica de la vesícula en el afán de proveer de bilis al duodeno para que se mezcle con el alimento que ha ingresado a través del estómago, ¿no? O que ha pasado a través del estómago, del píloro, en fin. Entonces, es por eso que en estos pacientes se producen los cólicos, ¿no? Biliares, porque existen contracciones espasmódicas, periódicas e intensas de la vesícula a consecuencia de la contracción dada por la colecistocinina. Obviamente que la estructura de la vesícula es un epitelio de absorción, cilíndrico simple de absorción, con vellosidades, microvellosidades. Tiene musculatura lisa, ¿no? Para la contracción. Y bueno, y esa es la causa, ¿no? De los cólicos. Ahora, ¿qué se tiene que hacer en este paciente que tiene estas características de cálculos? ¿Qué hay que hacer? Se le tiene que quitar mejor dicho, cirugía, doctor. Eso, muy bien. Hay que hacer una exéresis de la vesícula, sacar cálculos y todo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace acá? Se corta a nivel del cístico. Aquí. Ahora hay algo importante también acá. Aquí nace una arteria que es la arteria hepática. La arteria hepática emite una arteria que se llama la gastroduodenal, ¿no? Y emite la arteria hepática propia. Y esta hepática es la que ingresa al hígado. De esta arteria hepática nace una arteria que se llama arteria cística. Y es la arteria que vasculariza a la vesícula. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cirujano? Ingresar acá, antes de liberar la vesícula y sacarla, tiene que hacer una ligadura en la arteria cística. En un triángulo que se llama triángulo de Calot. Ese triángulo de Calot está limitado por el conducto hepático común, el cístico abajo y la cara inferior del hígado hacia arriba. Esta arteria cística se la liga, ¿no? Y así no sangra la vesícula y después se lo liga el cístico y se lo saca la vesícula con más los cálculos. ¿Sí? Ahora,
¿Qué hacemos con los cálculos que están aquí en el coledo? Aquí hay cálculos en el coledo, pueden haber cálculos ahí. ¿Qué se hace? A veces se lo llega a quitar mediante endoscopía, doctor. Exactamente. Podemos ingresar acá, obviamente que antes de operar la vesícula, antes de hacer la intervención, tenemos que hacer una endoscopía. Ingresamos por la cavidad bucal, o endoscopio, que entra hasta el esófago, estómago, llega al píloro y llega hasta acá. Ahí está el endoscopio. Llega acá y ahí con su lucecita y demás, ubica la papila mayor, se introduce por ahí un pequeño medio de contraste y se saca radiografías para saber si existe obstrucción o no. Y si hay obstrucción, entonces se coloca a través del endoscopio unos pequeños conductitos que van disgregando al cálculo ahí y lo van limpiando las vías biliares. Y lo sacan, lo eliminan por acá. Porque si no sacamos estos cálculos y la vía biliar está todavía con algunas obstrucciones, entonces se puede complicar posteriormente, ¿no? Entonces tiene que estar libre el conducto colédoco, el hepático, ¿no? Entonces es muy importante la endoscopía. Entonces esto ya el cirujano lo maneja. Muchos de ustedes van a ser cirujanos, entonces van a intervenir en esta zona. Y es importante que ustedes conozcan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá?